saber que este no es un tribunal oficial, legalmente reconocido. Sin embargo, ¿qué nos importa el reconocimiento legal cuando lo que compartimos, y se lo podemos asegurar todos los miembros del tribunal con ustedes, es nuestra vinculación con la justicia, que pasa por el reconocimiento de la dignidad de cada una de las personas que van a ir pasando por este tribunal. Y este tribunal aspira a ofrecer signos de pacificación, que este país, y aún diríamos más, el mundo en el que nos encontramos, está necesitados de ello. Recordar no es un fin, pero es el principio de un proceso de reconciliación y es el camino para la paz. Señora letrada, puede introducir el caso. Vamos a hablar ahora del caso de la masacre conocida como Masacre de las Aradas o Masacre del Río Zumpul. Iniciaremos con el compañero Roberto Burgos, quien nos expondrá cuál era el patrón de violencia en el caso de las masacres durante el conflicto armado que vivimos en El Salvador. Se observa, pues, un patrón constante en la conducta del Estado a través de sus Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, que durante los años, desde 1979 en adelante, provocó en muchas comunidades no solo las muertes, torturas, sino que también el desplazamiento de grandes sectores de la población, muchísimas violaciones sexuales en contra de mujeres, niñas, niños, y existen fuentes bibliográficas e históricas de ello. Voy a hacer entonces una muy breve reseña de los antecedentes históricos de los operativos de tierra arrasada por parte de los ejércitos y voy a relacionarla precisamente cómo esta mentalidad y esta forma de proceder militar viene aquí a El Salvador en los años del conflicto. Para hablar de los operativos de tierra arrasada hay que remontarnos muy brevemente a lo que fue, y sobre esto hay bastante evidencia histórica. Marie-Monique Robin habla en su libro sobre los escuadrones de la muerte, la escuela francesa, sobre el uso de operativos desde helicópteros de desembarco en zonas identificadas como de oposición en la llamada Guerra de Argelia, allá por los años 50. En ese momento comienza a utilizarse medios helitransportados, helicópteros, aviones, no solo para bombardear a población civil, sino que también para vigilarla y controlar los desplazamientos de aquellos identificados como opositores. Los operativos militares entonces no solo causaron una gran cantidad de daños y de muerte, también fueron el fiel reflejo de una asesoría militar que llevó a los oficiales del ejército de manera injustificada e ilegal a atentar contra la misma población a la cual se debían. Mi nombre es Blanca Miriam Ayala Mejía, originaria del caserío Los Ramírez, Cantón Las Minas, municipio de Chalatenango, de una familia muy pobre. El día 13 de abril, la Guardia Nacional de las Vueltas mató a mi papá junto con otros 4 campesinos. El 26 de abril del mismo mes mataron también los mismos guardias de las Vueltas a mi hermano mayor. El 13 de mayo de 1980, a un mes de todos los acontecimientos anteriores, hay un operativo de tierra arrasada en el departamento de Chalatenango, donde toda la población salimos a huir, como decía la licenciada, las guindas famosas que le llamamos, porque no era de voluntad de uno, sino que era obligatorio. Es como que usted le digan, si no se va, le vuelo la cabeza. Entonces uno no iba a dejarse, pues, ¿verdad? Es una vida. Y es así como llega ese operativo. Cuando le digo operativo es que todo el ejército del DM1, los batallones,
se van en persecución de la población civil. Nosotros no andábamos armas, quiero aclarar eso, y yo estaba cipota, pero recuerdo como que ayer fue. Ya hace 29 años, este mayo va a ser 29 años de esa masacre. Yo lo recuerdo y mis heridas no han sanado, pues. Yo tenía 12 años y allí murió mi hermana de 14. Bueno, muy bien. Usted ha dicho, ha empezado a relatar que un mes antes habían matado a su padre y a su hermano mayor. ¿Cómo no? ¿Cuánta gente quedaba de su familia? 8. 8 hijos más su mamá. Sí. ¿Su mamá también más 8 hermanos? Sí. ¿Y vivían todos en la misma casa? Sí, todos. Entonces, bueno, fue así que salimos, llegamos a un cantón de Los Naranjos. Una señora, me recuerdo yo, que nos salió a regalar un poquito de agua con un pedacito de dulce, porque nosotros llevábamos grande hambre, ¿va? Y como íbamos debajo de una lluvia, como lo decía la licenciada, era una mañana bien enjaulinada, con lluvia, y nosotros ya no aguantábamos. Yo andaba unas jeans verdes, yo ya las había dejado botadas, andaba descalza. Se me habían reventado las jeans. Se me habían reventado las jeans, pues como eso no es para caminar por unos barrancos y todo eso, claro. no garantiza. Claro, bueno. Bueno, venga, seguimos. Bueno, luego después llegamos a esa casa y quiero decir también que al esposo de la señora que nos dio, digamos, ese pedazo de dulce y esa agua, el ejército pasó horas después y lo asesinó. Y estoy hablando del caso del esposo de la niña Magdalena de Las Vueltas, que vive en Las Vueltas, pero ellos son originarios de Los Naranjos. Ella bien sabe, también nosotros sabemos que el esposo de ella también fue asesinado por dar alojamiento a estas personas un ratito en su casa, porque nosotros, bueno, necesitábamos, digamos, tomar aunque sea agua, ¿verdad? No nos había quedado tiempo, pasábamos por quebradas, pero si nos agachábamos, si nos demorábamos, sabíamos que éramos víctimas. Bueno, pasamos esa noche solo caminando. Luego después, el día siguiente nos dijeron, miren, vámonos a este lugar de las Aradas, allí supuestamente va a ser un lugar más seguro. Nosotros buscando, digamos, el cómo sobrevivir y caminamos, ¿verdad? Y luego bajamos, hay unos cerros que ya nadie tenía voluntad de caminar porque íbamos rendidos, íbamos fundidos, íbamos afligidos y todo lo demás. Entonces, y es así como llegamos a ese lugar, a eso a las 7 de la mañana. Bueno, digamos, ahí ese lugar es un lugar que le dicen las Aradas porque es un lugar que lo cultivan los agricultores, ¿verdad? Y ya nosotros ahí contentos, bueno, hoy sí ya, ojalá que no nos persigan. Eso estábamos diciendo cuando vimos un disparo. O sea, como ahí el lugar ese es como es a las orillas del río, ¿verdad? Entonces, y oímos un disparo aquí en los cerros del lado salvadoreño y otros disparos al cerro del lado de Honduras. Era un tipo de aviso que ellos tenían para decir, ya están la gente allí, actuemos, ¿verdad? Entonces, nosotros los sorprendidos dijimos, ya los va a tocar que salir otra vez en guinda. Todo el mundo alarmado, ¿verdad? Y estoy hablando que ahí había niños, mujeres, ancianos, ¿verdad? Nadie tenía armas. Yo le digo, soy testiga porque uno cuando está en la adolescencia es bastante curioso. Y si hubiesen habido armas, yo no estuviera ni relatando acá. Entonces ahí solo gente civil. Y bueno, cuando fue la gran balacera, entonces todos decimos a correr. Y la única alternativa de salvación era el río Zumpul. Y lamentablemente nadie podíamos nadar. Y como ahí era una angustia, la vida o la muerte. Entonces mi hermana se aventó.
y ella pedía auxilio. Y les voy a poner un ejemplo aquí para los que me están escuchando. Ustedes ven cuando van a las playas el puño cabeza, cuando están nadando, pero ahí es una diversión. Pero en ese momento el río se llenó de gente que se estaba ahogando, tragando agua, pidiendo auxilio, y uno deseaba ser hormiga o tener un poder para ir a rescatar a toda la gente que sabía que no se estaba ahogando, que no estaba nadando, sino que se estaba ahogando, que quería un rescate. Eso para uno es doloroso. Yo intenté también cruzarme el río, y como había personas que medio podían, me recuerdo que iba un joven, ¿verdad? Y yo, como ya me iba arrastrando el río, entonces lo que hice fue agarrarme. Íbamos como 5 personas guindadas de ese joven que estaba como la estatura de este muchacho. Me dijo, suélteme porque me van a ahogar o los vamos a ahogar. Y nosotros, entre más les decía que lo soltábamos, más lo agarrábamos apechugado y más lo ahogamos al muchacho. Pero dijo, casi reempujado los hacía, y yo le agradezco a ese joven, porque por él también estoy viva yo. Si no me hubiera arrastrado, porque el río estaba como color chocolate, y en esa época todavía los ríos tenían agua, hoy ya se secaron, pero sí tenían agua. O sea, el agua a los hombres les llegaba hasta acá, y uno de mujer que es más pequeño era víctima, mujeres, niños, allí ahogándose. Lo terrible fue cuando después, bueno, fue una masacre tremenda, le llamo yo no sé ni cómo llamarle, porque es doloroso también describir tanto para uno que lo cuenta, pero sí decirles de que ver con sus propios ojos a cuerpos represivos de la Guardia Nacional, de los de orden que les decimos nosotros, y soldados dándose el lujo, agarrando yataganas, les decimos nosotros, pero son cuchillos, pero son de esos especializados para hacer torturas y masacres, agarrando a los niños, como hay mujeres que decían, máteme a mí, pero a mi hijo no. Entonces ellos con las grandes palabras decían, ¿cómo así y decían la palabra, que me reservo a decirla. Y aventaban a la madre, la agarraban del pelo y la aventaban al río, y a los niños lo agarraban y de gusto lo hacían de agarrarlo aquí y hacer 3 partes, y la última le ensartaban el yataná y después le hacían de vuelta para el río. O sea, eso, yo de cipote, yo casi me enloquecí. O sea, yo pasé mucho tiempo soñando con eso, y hasta la vez a veces sueño. Y la verdad, las cosas de que, bueno, yo me salvé porque me quedé yo sola, en medio de tanta gente que murió ahí. Yo también fui testiga de cómo ponían en fila la gente que no había querido aventar al río y que se rindió, que ya no hallaba qué hacer, y le daban el tiro de gracia, los ponían en fila. Allí habían mujeres y hombres, ancianos más que todos niños, y cómo se daban el gusto de dispararle así, acá en la nuca, los ponían en fila y les daban vuelta y los ponían así, y les daban el tiro de gracia y caían muertos pues. Y una muchacha, recuerdo yo, que cuando le iba a tocar el tiro de gracia, ella corrió y la rafallaron entre todos los soldados, porque no era solo uno, era una cantidad bastante grande. Yo vi eso porque me quedé en un matorral, un matocho. Andaba un vestido verde, algo oscuro. Yo cerraba los ojos para no ver cuando me tocara a mí, porque decían, maten a todo, al monte que se vea, que se mueva, maten. Yo ni respiraba, pero el Señor me dio valor, y lo quise para no ver todas esas semejantes cosas, que mejor cerré los ojos y todo, decidida todo. Solo que dije, cuando vea que vienen para mí, agarrarme a mí o a matarme, yo voy a correr igual como dijo la muchacha, porque sabíamos que íbamos a ser objeto de violación, ¿verdad? Y yo no quería ser violada. Y es así como se dieron los acontecimientos allí el día de la masacre. Luego después yo el siguiente día, ese mismo día en la tarde, yo no quise salir, ahí me quedé. Ahí estaban las fuerzas militares diciendo, hoy sí acabamos con los guerrilleros, decía. Allí no habían guerrilleros, pero ellos se daban el lujo que había guerrilleros bien matados.
¿verdad? Entonces, a los subversivos decía, que yo ni sabía que era eso, porque, bueno, yo en mi adolescencia, pues, entonces, y cuidaron el resto de ese día. Luego después, en la noche, yo salí a las orillas de los montes, porque ahí hay una zona que es bien montada. Solo los grillos me acompañaban allí, unos animalitos que hasta miedo me daba que me fueran a picar culebras, pero ahí en la angustia a uno se le olvida que existen culebras y que existen animales peligrosos, ¿verdad? Uno lo que piensa es cómo voy a hacer para vivir, y realmente yo me sentía animada porque esa noche yo sentía que estaba alguien conmigo y que me decía, no te preocupes que ya te salvaste. Yo oía, pues quizás, no sé, como estaba algo traumada, y yo sentía como que era alguien que estaba ahí, y ella me iba dirigiendo, y yo, como pude, me fui, y fui a encontrar el siguiente día, me fui por camino y fui a encontrar una vereda, que supuestamente allí bajó el ejército, porque iba hallando señas de monte que se habían puesto acá, para que la gente no los viera. Ellos siempre usaban monte, el ejército, como una manera de camuflajearse. Entonces, y encontré una señora que era esposa de un miembro de orden que estaba cuidando, acompañado del ejército, esa masacre. Y me dijo, niña, ¿qué anda haciendo aquí? Me dijo. Yo perdí dando, le dije yo. Mire, si haya habido una gran masacre de guerrilleros, me dijo, a dejarle comida voy a mi esposo. No se vaya a ir porque ahí están el ejército, y si la hayan la van a matar. Me dijo, eso no apartan, son groseros, me dijo. Y ella iba a dejarle comida al esposo que era militar, o sea, paramilitar. Vengo yo y ya me puso bastante nerviosa, más de lo que iba. Y le digo yo, ¿y qué hago? Espéreme aquí, me dijo. Entonces yo dije, si le espero, ella va a ir atrás los soldados y los que están ahí me van a matar. Pero después dije, de todas maneras, yo estoy decidida a morir. Yo aquí voy, como llevaba gran hambre, quizás hasta empachada por tanto tiempo sin comer. Y yo me acosté ahí, a la orilla del camino. Después iba ella y me dijo, véngase, me dijo. Y me llevó para su casa, era la primera casa que vive del cantón El Coyolar. Allí solo había gente mala, de esas ponededos que le decimos nosotros hoy. Y me llevó, me tuvo encerrada en un tabanco para que el hombre de ella no me viera, porque era de los malos. Y ella me sacó hasta un lugar del Zapotal, y allí le hizo parada un vehículo y me mandó para Chalatenango. Tiene usted el sitio privilegiado para decirnos toda la verdad. Muy bien. Adelante. Bueno, quiero empezar saludando a este honorable tribunal. Soy el único sobreviviente de una familia. Todos fueron asesinados por esta guerra cruel e injusta. El 16 de enero de 1980 fue asesinado mi primer hermano, el más querido porque era el más chiquito. Él tenía 13 años cuando yo tenía 7. Era con el que yo jugaba, con el que yo me peleaba, con el que yo iba a dejar la comida a mi padre cuando estaba trabajando en el campo. A él lo mató la Guardia Nacional de las Vueltas con 3 disparos de un arma llamada G3, que ya se ha dicho, y también con la acción de elementos paramilitares de orden, que con un corvo, un machete largo, con 3 machetazos le volaron su cabeza. Uno de los actores principales de esa acción, hace pocos años era el alcalde del municipio de Las Vueltas por parte del partido Arena. Uno de los peores horrores. Un criminal de esa talla no podría ejercer cargos públicos nunca en lo que le quede de su vida. El 11 de marzo de 1980
fue asesinada mi madre junto a todos el resto de mis hermanos. Ahí me quedé botado yo en una quebrada, completamente desamparado, gracias a una señora que me recogió, me llevó a su casa y más que llevarme me escondió. Me escondió porque el jefe de los paramilitares se enteró que yo había sobrevivido. Y él dijo, es que mi misión es no dejar semilla de esa familia. Con 7 años, yo nada más, efectuó 3 nuevos operativos, buscando casa a casa para matarme a mí, para asesinarme a mí y así cumplir con su amenaza de no dejar semilla de la familia Rivera. Antes habían asesinado a mis 2 tías, habían sido violadas, habían sido torturadas, arrastradas por una calle empedrada y posteriormente asesinadas. Y el día 14 de mayo, en las Aradas del Zumpul, otros 13 miembros de mi familia fueron asesinados. Ya estaba muerta mi madre, ya estaban muertas mis tías, ya estaban muertos todos mis hermanos, solo sobrevivían primos primeros, primos segundos que aún quedaban, y en la masacre del Zumpul, el 14 de mayo de 1980, fueron asesinados. Y así se acabó con toda mi familia, 20 miembros de mi familia brutalmente asesinados, sin ser guerrilleros. Así se acaba con toda mi familia y soy el único sobreviviente. Cuando veo que los que tienen familiares en Estados Unidos o en otros países les llaman sus familiares de allá por teléfono, no puedo menos que sentir un poco de envidia y decir, ¿y por qué en el cielo no habrá teléfonos? Todos tienen esa oportunidad, todos tienen ese gusto de que suene un teléfono y poder recibir esa llamada de ese familiar, de ese pariente que está allá en los Estados Unidos, que está allá en Europa, que está allá en otro país. Solo a mí no hay quien me llame. Voy a contar todo lo que puedo recordar de la masacre del Zumpul. Ya decía, yo tenía 7 años de edad. Fui privilegiado en un sentido, ya habría sufrido demasiado, ¿no? Fui privilegiado en el sentido de que yo pude pasarme el río Zumpul con mi padre unos días antes de la masacre. Ya el día 13 de mayo, como la compañera que me antecedió ha dicho, ya estaba todo militarizado. Militarizado geográficamente, Las Aradas es una zona que se presta estratégicamente para un crimen, porque está completamente rodeado de serranías y por el otro lado está un río enfurecido, sin duda por el crimen que va a cometerse. Yo pude pasar con mi padre el río unos días antes de que se efectuara la masacre. En ese sentido, el día exacto de la masacre yo me encontraba ya en territorio hondureño, en una aldea que se llama San José. Entre el lugar exacto de la masacre y la aldea de San José, ya de territorio hondureño, solo nos separa el río, solo nos separa el río Zumpul. Por lo tanto, yo desde el otro lado del río, escondido en una pequeña altura, detrás de unos árboles, con mi padre y con otros hermanos hondureños, pudimos ver
y pudimos escuchar con precisión todo lo que al otro lado del río estaba sucediendo. Quiero ratificar que la masacre del Zumpul fue un complot muy bien montado y previamente planificado por el gobierno salvadoreño y el gobierno hondureño. Los paramilitares también incursionaron en territorio hondureño, se unieron con soldados hondureños para identificar a los salvadoreños que estábamos refugiados en Honduras, ponernos el dedo, como ya se ha dicho esa expresión en otro momento, para que pudiéramos ser expulsados. Fue así como el ejército hondureño, unos días antes de la masacre, lanzó un tremendo operativo de búsqueda casa a casa, montaña a montaña, quebrada a quebrada de salvadoreños. Y a punta de fusil, a golpes, empujones e insultos, los salvadoreños que estábamos en territorio hondureño éramos capturados, traídos a la fuerza y lanzados al territorio salvadoreño. Una de las consignas de los soldados hondureños era: fuera guanacos, a echar pulgas a su territorio. ¿Cómo yo pude salvar la vida? Con mi padre. Bueno, eso es importante, una verdadera obra de Dios. Los que pudimos nos escondimos de los soldados hondureños y de los paramilitares. Nos refugiamos hasta debajo de las piedras, si era posible, para no ser encontrados. Ya todos los salvadoreños habían sido expulsados, pero mi padre y yo habíamos logrado escondernos debajo de un montón de maleza seca al pie de una quebrada. Ahí estábamos escondidos cuando fuimos encontrados por un soldado hondureño. Él nos vio, él nos descubrió, llamó a otros soldados hondureños y les dice: miren, aquí no hay nada. Solo hay este niño y hay este anciano, que son salvadoreños. Pero no vamos a cometer el delito de entregarlos al ejército salvadoreño para que los maten. Dejémoslos. Nos pidieron que nos saliéramos del escondite donde estábamos. Nos llevaron a una casa próxima ahí de los hermanos hondureños y dijeron: este niño y este anciano vamos a dejarlo aquí en esta casa, ustedes manténganlo aquí mientras pasa la masacre, porque al ser un niño y un anciano no quiero que también perezcan. Estuvimos en esa alturita, como ya decía, un pequeño cerrito cubiertos con la maleza, y desde ahí pudimos presenciar todo lo que ocurría al otro lado del río. Vimos cómo empezó el ametrallamiento, cómo el ejército hondureño cerró completamente el paso hacia Honduras para que nadie pudiera pasar, cómo el ejército salvadoreño hizo una emboscada, hizo un cerco alrededor de la población, y cuando el círculo estaba cerrado es cuando empezó la masacre. Es cuando empezaron a ametrallar indiscriminadamente a la población, que en su mayoría, como ya lo ha dicho mi antecesora, eran niños, eran ancianos, eran mujeres embarazadas, era gente que prácticamente había sufrido tanto, había guindeado tanto, ya se explicó lo que eso significa, esa palabra, ¿verdad? Habían guindeado tanto, habían aguantado tanta hambre que ya no podían más, entonces se habían concentrado ahí en ese lugar. Vimos cómo ponían a hombres en fila y los ametrallaban cobardemente. Vimos cómo los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres, tirados así al aire y cachados con sus enormes cuchillos, y luego lanzados a las aguas
del río Zumpul. Hay testimonios de personas que sobrevivieron, hay varias en el municipio de Las Vueltas. Aquí a mi espalda hay 2 fotografías. Doña Chinda está ahí en una foto, ella todavía vive y ella dice esta gran verdad: cómo a las mujeres embarazadas se les tiraba de una patada o de un culatazo al suelo. Con esos enormes cuchillos se les abrían sus estómagos, se les sacaban sus fetos, y tras las sonoras carcajadas de los soldados, de los militares y de los guardias, eran lanzadas a las aguas del río Zumpul. Todo eso tuvimos que ver. Oíamos los llantos tristes de los niños llorando: mamá, mamá, papá, papá, vámonos, corrámonos. Podíamos oír los lamentos de las madres pidiendo clemencia: no nos maten, no somos guerrilleros, somos gente de la población civil, no debemos nada. Pidiendo que al menos les perdonaran las vidas a sus niños. Y ante eso toda respuesta eran las risas, los insultos y los ametrallamientos y traspaso de cuerpos con esos enormes cuchillos. Mucha gente luchó por salvar su vida y sí, algunos, gracias a Dios, lo lograron. ¿Cómo no mencionar aquí, ya que se habla tanto de próceres, se habla tanto de héroes, cómo no mencionar aquí al padre Beto, un sacerdote norteamericano, capuchino? ¿Cómo no mencionar aquí al padre Fausto Milla, un sacerdote hondureño? ¿Cómo no mencionar al laico Mario Argeñal, que desafiando el peligro desde el lado hondureño y enfrentándose cuerpo a cuerpo con los soldados hondureños, rompieron el cerco militar hondureño, se metieron al centro del río Zumpul y empezaron a arrebatar de las manos, casi de los fusiles de los soldados salvadoreños, niños, y a pasarlos al lado hondureño? Los soldados se oponían, pero los 2 sacerdotes y el laico batallaron y pelearon a empujones, a codazos, a como diera lugar, ¿no? Y así le salvaron la vida a muchos niños, le salvaron la vida a varios ancianos y a varias mujeres. El relator del Estado tiene la palabra. A continuación voy a pasar a relatar o a compartir con ustedes aquellos argumentos, aquellas posturas que el Estado ha proporcionado ante acusaciones como la ocurrida en la masacre del Zumpul. Durante los primeros años, las primeras acusaciones que se realizaron contra el Estado, la usual respuesta que obtuvieron los organismos internacionales fue la negación total de la masacre. Es así como vemos que el ministro de Relaciones Exteriores en 1984 le dice a la OEA que rechaza enfáticamente cualquier clase de acusación que involucre a las Fuerzas Armadas. Tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Estado propuso otra tesis. Decía que en la muerte de muchos civiles, como la que ocurrió en el caso de la masacre, se produce en una situación de fuego cruzado entre la guerrilla y los soldados que participaban en diversos operativos militares. Más aún, el Estado aún trae a la mesa premisas mucho más escalofriantes cuando incluso el Instituto de Medicina Legal, en ocasión a la masacre del Mozote, señala que ese era más bien un cementerio guerrillero, porque la guerrilla había incluido niños en sus filas.
A estas posturas de años anteriores también se suman posturas bastante recientes que ha mostrado el Estado salvadoreño frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que, de acuerdo al informe de admisibilidad del año 2006 de la masacre del Mozote, el Estado señala que los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto armado y que, por lo tanto, la investigación presentó grandes dificultades. Entre las dificultades que argumenta el Estado salvadoreño se encuentran que, por ejemplo, las zonas de investigación posiblemente se encontraban minadas, que no tenían peritos especializados en antropología forense y la falta de recursos que en ese momento tenía el órgano judicial, ya que durante el conflicto armado la mayoría del presupuesto del Estado era destinado a la defensa del país y la reconstrucción de la infraestructura. El Estado también argumentó ante la OEA que algunas de las masacres que han sido denunciadas, como la masacre del Mozote, del Zumpul o la masacre de Las Hojas, fueron denunciadas muchos años después de que fueron acontecidos los hechos, lo que imposibilitó encontrar algún registro. Es decir, pasaron de la negación inicial a posteriormente decir que era imposible encontrar registros de los culpables. Además, aseguraron que hicieron las investigaciones necesarias y que a pesar de ello no pudieron identificar a quienes participaron en la masacre. Como todos sabemos, durante años como el 2000 y 2001 se hicieron algunas exhumaciones en nuestro país y ante estas pruebas el Estado de nuevo argumenta ante la comunidad internacional que estas son pruebas indiciarias nada más, pero que no pueden ser capaces de determinar la identidad y la individualización de quienes participaron en la masacre. Finalmente, uno de los argumentos más trillados y tristemente utilizados por el Estado es el argumento de la ley de amnistía. Y sobre la participación de miembros de personas miembros de orden, que son los grupos que mencionaron los compañeros Julio y Miriam, también encontramos en el informe de la situación de los derechos humanos de El Salvador ante la OEA de 1978, donde el Estado afirma, es más, el informe dice que el presidente del Estado en ese tiempo expresó con franqueza que el Grupo Orden contribuye a combatir el terrorismo y que es una entidad que cuenta con el apoyo oficial y actúa en coordinación con las actividades del gobierno. Todos estos elementos creo que podrán ilustrar al tribunal y a la audiencia sobre la aberración de los argumentos del Estado y la negación continua de la verdad y de la justicia. Voy a proceder a leerles la parte dispositiva, es decir, la resolución final de este tribunal. Nos vamos a levantar, sí, nos vamos a levantar. Nos parece importante, por respeto a ustedes, me dejaréis que el fallo lo pronunciemos nosotros en puestos de pie, en homenaje a ustedes, en reconocimiento a la soberanía de las víctimas. El tribunal ha acordado que declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador, del Ejército Nacional, la Guardia Nacional y la Organización Democrática Nacionalista Orden de las masacres del río Zumpul y de La Raya. 5. Declarar la obligación del Estado de El Salvador de proporcionar los nombres de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que participaron en dichas masacres. 6. Declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador por la violación del derecho de acceso a la justicia en perjuicio de los familiares de todas las víctimas afectadas en los supuestos contemplados por este tribunal, de acuerdo a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en sus artículos 14 y 25. 7. Declarar la persistencia de la obligación del Estado de El Salvador de investigar los hechos ocurridos en perjuicio de las personas antes expresadas y de sus familiares, destacando este tribunal especialmente la injustificada inactividad
de la Fiscalía General de la República. Se deberá, en este sentido y en la medida que constituye un obstáculo para la investigación de la verdad, derogar la ley de amnistía.